Bienvenidos a la Escuela de Capacitación Bíblica de la Iglesia Cristiana Renacer, la ciudad de Lynn, en Massachusetts. Aquí estamos por la gracia del Señor y estamos aprendiendo la palabra de Dios. Estamos comenzando, ya esta es la segunda clase, de la materia obstáculos en nuestro crecimiento espiritual. Y hoy vamos a ver cómo nos afecta el obstáculo de la inseguridad, de la duda. Estamos estudiando este estudio porque la verdad es que el plan de Dios es que nosotros alcancemos madurez espiritual, que podamos crecer frente a diversas pruebas, situaciones que parecen complicadas y difíciles, desafíos que nos ayudan a crecer, y Dios quiere ayudarnos en ese proceso continuo para que nosotros justamente podamos reflejarlo dentro de nuestro carácter. Todo lo que hagamos será un reflejo de eso mismo que estamos aprendiendo en nuestro interior, ¿no? Cómo el Espíritu Santo trabaja en nuestro carácter. La verdad es que Dios quiere que sus hijos crezcan y crezcan en todo, pero principalmente o primeramente es que crezcan espiritualmente, en relación con Él. Así que aprendiendo la palabra de Dios, poniéndola en práctica, obedeciendo su guía, y así el Espíritu Santo nos va a llevar a ese crecimiento espiritual. Después también cada uno de las diferentes etapas o áreas de nuestra vida, también Dios dará crecimiento en esas otras áreas porque la primera ya está bien ajustada. El crecimiento es parte vital de todo cristiano. Te pregunto, ¿estás creciendo? ¿Te das cuenta que ya no eres igual que antes? ¿Que ahora tomas mejores decisiones? ¿Que estás más seguro en cuanto a lo que hemos aprendido de la palabra de Dios y que vamos adelante tomando esas decisiones? Bueno, justamente eso es una evidencia de que el Señor está trabajando y nos está ayudando a crecer. Bueno, cuanto más se parezca nuestro ser interior, nuestra alma y espíritu a Cristo, más estamos creciendo. Esa es nuestra medida. La medida es el Señor. Por eso es que lo vamos a manifestar en la parte práctica, en las palabras, nuestros pensamientos trabajados por el Espíritu, para que todo lo demás fluya y que nos parezcamos un poquito más al Señor cada día. Es cierto que crecer a veces no es tan fácil. A veces hay sufrimiento, a veces hay cambios, a veces hay situaciones que nos afectan, nos incomodan, pero el proceso al final es bueno porque cambia nuestra alma, nuestro corazón, nosotros vemos la realidad de otra manera, podemos tener la guía de Dios para esas circunstancias y la verdad es que vamos a darnos cuenta que podemos crecer. Ahora, en esa etapa de crecimiento, la Biblia muchas veces nos muestra de manera simbólica, ¿no?, como obstáculos en el camino. Que de pronto veníamos caminando bien y el apóstol Pablo dice, ¿quién los estorbó? ¿Qué pasó? Venían tan bien en el caminar diario con Cristo. Algo pasó, un estorbo, un tropiezo, algo que ha impedido el crecimiento, que nos ha detenido, nos ha hecho caer. Entonces, allí es donde tenemos que estar trabajando, entender, estudiar bien ese obstáculo antes de pasarlo, para saber a ver cómo el Señor nos ayuda, qué recursos tenemos y cómo somos vencedores frente a cada uno de esos obstáculos. Evidentemente tenemos que ver que a veces la realidad es mucho más difícil de entender si solamente la tomamos a nivel natural, porque hay muchas cuestiones que son sobrenaturales y otras cuestiones espirituales que no vemos y que el diablo está atrás de esto para impedir nuestro crecimiento. Es el número uno enemigo de Dios y también el de la iglesia, el de los creyentes. Así que el diablo está empecinado en detener nuestro crecimiento, que no avancemos, que nos quedemos estancados y paralizados. El diablo sabe que un creyente desanimado, temeroso, derrotado, culposo, no va a ser ninguna amenaza para el diablo, más bien lo deja así, ya está, ¿no? Así que algunas tácticas que usa el diablo es tratar de separarnos de Dios, de sus planes, que nos sintamos incapacitados, que no podemos hacer nada, ¿y ahora qué va a hacer de nuestra vida? Y entonces hay que detectar esas cosas también para saber que Dios está con nosotros. Cuidado, Satanás es muy sigiloso. A veces esas piedras que pone en el camino parecen imperceptibles, pero pueden ser muy destructivas. Por eso hay que darnos cuenta de esos obstáculos para poder detectarlos, avanzar y tener todos los recursos espirituales para ese momento. Nos vamos a
a abocar específicamente a esos obstáculos, pero que son internos, que están dentro de nosotros. No es para echarle la culpa a nadie, es simplemente para ver cómo nosotros estamos, ¿no? ¿Qué es lo que Dios está haciendo dentro de nosotros? Así que básicamente acá tenemos un gráfico que nos puede ayudar en la clase de hoy. La idea es que el Señor nos ha llamado a una vida trascendente, una vida con propósito, con sentido, con dirección espiritual, con gozo, que podamos disfrutar esa relación con el Señor. Como dice el salmista en el Salmo 16, es una delicia ser guiado por Dios, en su presencia, que hay gozo, que hay plenitud. Entonces a esa vida nos llama el Señor. De hecho, el Señor Jesús mismo dijo que Él viene a traer una vida y una vida en abundancia. Tiene que ver con esto. Así que hay un camino que todo discípulo imitador de Jesús se pone en ese camino para poder ser formado y que esa vida trascendente realmente se note dentro de nosotros. En este caminar pues puede haber muchos obstáculos, ¿no? Que bueno, en la eternidad pues ahí se acabaron los obstáculos, pero mientras tanto debemos nosotros darnos cuenta de esta situación. Siempre va a haber intervención divina, el Señor siempre va a estar a tiempo ahí en todo momento para que nosotros podamos avanzar en este crecimiento espiritual. Así que hoy vamos a hablar acerca de la inseguridad, acerca de las dudas, porque son obstáculos que nos hacen no solo paralizar, sino retroceder. Y si alguien no puede creer en lo que Dios nos está diciendo, alguien está tan inseguro que cree que eso no aplica para su vida, es un gran problema. Se ha detenido el crecimiento. Hay que avanzar dándonos cuenta que este obstáculo hay que superarlo. Así que no es cuestión de decir, no, yo mejor eso no me meto, lo dejo así. Debo tomar cartas en el asunto, darme cuenta y empezar a tratarlo. Así que nuestras decisiones siempre, todos los días, en cada momento, nuestras decisiones nos llevan o a confiar en lo que Dios dijo o a dudar. ¿Qué problema la duda? Porque la duda nos trae un miedo paralizador y nos empezamos a preguntar, ¿qué pasaría si? Sabemos que Dios está con nosotros, pero ¿qué pasaría? ¿Y si no? ¿Y si Dios no interviene? ¿Qué problema, no? Aparece la desconfianza, la incredulidad, la inconstancia. Al final terminamos inmadurez. Es como dice Santiago en el capítulo 1, los versículos del 4 en adelante, ¿no? Que si alguien es inconstante en sus caminos por falta de fe en las pruebas, termina así, doble ánimo, inconstante y no hay crecimiento. Sin embargo, el que puede confiar es poner la fe en manos de Dios y decir, yo me juego por el Señor, por todo lo que Él dijo al 100%, ¿no? Y voy a obedecer a lo que Dios ha dicho. Así que esta confianza me da esa fe para avanzar, para no quedarme. Siempre voy a recordar que el Señor me está hablando, ¿no? Y me está impulsando en fe para que yo pueda avanzar, no detenerme. Convicción en la palabra de Dios. Cuando uno lee la palabra, no tiene que decir, esto es algo histórico, esto fue para algún tiempo. No, es que Dios me está hablando en la palabra. Entonces yo le creo a la palabra de Dios y la pongo en práctica. Así que esa convicción en la palabra también me ayuda a crecer. Seguridad para avanzar. No me voy a detener. No, estoy convencido, hay seguridad de parte de Dios. El Espíritu Santo trabaja dándonos esa seguridad para que nosotros pudiéramos crecer. Y tomar desafíos que son tan importantes. No le tengas miedo a los desafíos, porque si Dios te presenta nuevos desafíos que parecen imposibles, es ahí donde se puede ejercitar la fe para poder avanzar y crecer. Y qué gozo es el crecimiento, porque trae madurez, porque nos damos cuenta que nos parecemos un poco más al Señor Jesucristo y podemos avanzar. Cuando vamos a la palabra de Dios encontramos muchas historias bíblicas que tienen tanta aplicación para nosotros y particularmente en el estudio de hoy nos podemos enfocar brevemente en Moisés. En Moisés cuando Dios lo llama, si usted tiene su Biblia ahí en Éxodo capítulo 3, aparece el llamamiento de Moisés, ¿no? Y que él ha visto el clamor y que el Señor le dice, te voy a enviar al faraón, ¿no? En Éxodo 3:10, ven por tanto ahora y te enviaré al faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, a los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió, ¿quién soy yo para que vaya faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Ay, qué problema.
Fíjense que Dios tenía todo un plan maravilloso, perfecto, y estaba listo para sacar a su pueblo y, bueno, iba a usarlo a Moisés como el líder. Y aparece esta pregunta que está reflejando justamente esto, ¿no? Está reflejando la duda, las inseguridades que había dentro de Moisés. Creo que si recordamos un poco la historia de Moisés, podemos entenderlo, ¿no? En cuanto a su manifestación, en lo que está diciendo. Él había sido un fugitivo por 40 años, ¿no? Desde Egipto, que se había escapado. 40 años ya, así que ya tenía 80. 40 años y ahora Dios le estaba dando nuevas instrucciones para el resto de la vida. ¿No? ¿Se imaginan a una persona de 80 años que dice, a partir de hoy, Dios cambia mi vida, tengo un nuevo plan, nuevo desafío, nueva vida, ¿no? Desde los 80 años. Así fue con Moisés. Así que esa orden requería de Moisés coraje, devoción, ¿no? Creerle a Dios, ir para adelante. La verdad que era un cambio de vida total, ¿no? Él, ¿qué era? Un pastor cuidando unas pocas ovejas de su suegro. Y de pronto ahora el desafío era ser un líder libertador de toda una nación entera. ¡Qué diferencia!, ¿no? Y ahí aparece ese desafío. Y claro, ahí está Moisés dando sus justificaciones. De hecho, lea todo el capítulo 3 y el 4 y se va a dar cuenta que son muchas veces que responde Moisés con sus preguntas, con sus inquietudes y sus inseguridades, ¿no? Y la verdad es que Moisés, en cierta manera, tenía razón. La verdad es que él no era adecuado para la tarea. Sin embargo, Dios no cambia el plan por eso. Tiene que cambiarlo Moisés, no el plan. Entonces, ahí es donde empieza Dios a trabajar con Moisés y empieza a hablarle, empieza a instruirle. Y aprendemos mucho de la verdad de esta situación. La mayoría de los retos que enfrentamos van a hacer falta fe. Fe en un Dios todopoderoso, en confiar en su soberanía, en creer que la sabiduría de Dios es más alta que la nuestra. Vamos a tener que pasar por eso para darnos cuenta que el triunfo en el Señor está en Él, justamente. Así que necesitamos conocer más a Dios. Ahora, lo que Dios quiere es que nosotros expongamos la verdad sobre la inseguridad. Cuando no sabemos, cuando estamos ahí dudando, hay que enfocarnos en lo contrario, acá, a confiar, ¿no? A saber que Dios nos está dando su verdad, la verdad de Dios, y esa verdad para nosotros nos debe abrir los ojos para decir, si Dios lo dice, por algo será, tengo que creer y tengo que avanzar, ¿no? Así que así fue como Dios habló con Moisés y le instruyó exactamente lo que tenía que decirle al faraón, palabra por palabra, cómo debería presentarse, qué debía hacer, milagros que tenía que hacer. Estaba toda la instrucción dada, había que animarse y dar el paso. Bueno, uno ve ahí la respuesta de Moisés y es que él decía que él no sabía hablar. Él que era tartamudo, que él no tenía facilidad de palabra. Y sin embargo, Dios lo reta, ¿no? Y le dice, mira, si yo soy capaz de hacer milagros, ¿cómo no puedo poner una palabra en alguien que no sabe hablar? Así que era confiar en Él, confiar en Dios que tenía la salida, la forma. Ahora, vemos que la inseguridad es un obstáculo muy grande que debemos sortear. La inseguridad nos va a detener. La inseguridad hace que uno se quede estancado y va a ver pasar miles de oportunidades y no va a hacer nada por eso mismo, porque no sé todavía, estoy inseguro, a ver qué va a pasar, ¿no? Entonces, claro, cuando una persona tiene estos sentimientos de inseguridad, todo parece inestable, todo parece poco confiable, todo parece que se va a acabar. ¿Y por qué a mí? ¿Y por qué justamente? Y yo no quería saber nada de esto, ¿no? Pero es así, cómo empieza a trabajar la inseguridad. Dios le habla a Moisés con la fidelidad que tenía el Señor, ¿no? Lo reafirma a Moisés, ¿no? Le dice que va a estar con él todo el tiempo. Fíjese, capítulo 4, 11 y 12. Dice, Jehová respondió, ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo y al que ve y ciego? ¿No soy yo Jehová? Ahora pues, ve, yo estaré con tu boca, te enseñaré lo que hayas de hablar. Tremendo. Yo voy a estar contigo, con tu boca. Ahí mismo voy a poner la palabra, vas a poder transmitir lo que yo te voy a dar. Así que Moisés, yo no creo que estaba totalmente convencido, porque aún así le pidió que vaya a su hermano y bueno, al final van a ir con Aarón. Pero fíjese que si tiene una virtud Moisés es que fue obediente.
obediente a pesar de la inseguridad terrible que tenía. Y fíjese que esa obediencia a la palabra de Dios empezó a ser superior que esa inseguridad. Cuando le creemos a Dios y avanzamos por fe, la inseguridad empieza a retroceder. Entonces, ya estamos aprendiendo una lección aquí. Estos obstáculos hay que tomarlos con fe en lo que Dios ha dicho en su palabra. Hay que creerle al Señor. Dios quiere desarrollar nuestra fe. Y para eso es necesaria una prueba. Si no, no se va a desarrollar nunca la fe. Y la verdad es que muchas veces Dios nos va a llevar a algunas situaciones para que nuestra fe sea forzada, ¿no? Más allá de lo que nosotros creemos que podemos soportar, ¿no? Y mi fe da para que yo haga tal cosa, ¿no? Y Dios dice, no, vas a hacer el doble de salto, ¿no? Vas a tener que avanzar mucho más. Cuando vamos a la palabra de Dios, en 1 Corintios capítulo 10, versículo 13, dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación o prueba, que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. A veces no sabemos cuál es nuestro punto de resiliencia, cuán resistente podemos ser, cuánta fe pudiéramos tener. Entonces, Dios nos hasta compromete con desafíos que son mucho más grandes de lo que creíamos nosotros para nuestra fe. De pronto esos desafíos nos despiertan en la realidad de que si Dios no me ayuda aquí, entonces no hay esperanza. Muchas veces tenemos que llegar a ese punto, a reconocer que si Dios no interviene, entonces nadie más lo puede hacer. Aleluya, justamente ahí es donde Dios interviene, porque ahí se pone la fe en marcha. Y decimos, gracias Señor, bueno, aquí voy a confiar en ti. Quizás como Moisés, no estoy tan seguro, pero tú dices, entonces yo voy a confiar. Voy a empezar a dar estos pasos para saber que tú harás la obra. Así que Moisés hizo eso, salió desde donde estaba, Dios lo saca de esa mediocridad para que pueda avanzar, pueda crecer. Así que salió y dejó de ser pastora, empezó a ser un líder en muy poco tiempo. Ahí fue como Dios empezó a trabajar en él. No significa que le quitó la inseguridad inmediatamente. Dios lo fue tratando, ¿no? Para que él vaya confiando cada día más en el Señor. Así que es eso, es dispuesto a confiar y poder saber que Dios hará la obra. Ahora, este obstáculo nos ayuda mucho a conocernos a nosotros mismos y a conocer a Dios, que nos va a dar los recursos para esa inseguridad. Tenemos que saber de dónde viene nuestra inseguridad. ¿Cuál es la raíz? ¿Por qué nosotros siempre estamos dudando y miedo a poder enfrentar ese desafío y miedo a que si me va mal y qué pasaría si? Bueno, justamente lo que decíamos es qué pasaría si, ¿no? Y nos quedamos ahí pensándolo tanto que era una necesidad que requería una decisión urgente y yo todavía estoy pensando ahí. Bueno, la verdad es que vamos a investigar, a ver cuál puede ser la raíz de esto. Puede ser algo que me haya pasado a mí y que me haya afectado justamente en el tiempo pasado y que todavía ahí me siento inseguro por eso, ¿no? Puede ser el rechazo o falta de aceptación. Eso es que nunca en la vida o desde niño o en nuestra casa nos han dado esa energía, ¿no? Para seguir adelante, esa convicción. Entonces, bueno, tengo que saber que a lo mejor si yo no fui formado así, Dios ahora me ofrece paz, me ofrece confianza, me ofrece la mano para que yo pueda avanzar. Puede también que relaciones rotas en el pasado me estanquen y todavía me siento culposo y que si yo pudiera haber hecho algo más o fue culpa mía o qué pasó y ahí me quedo dando vuelta y entonces ese sentimiento está allí con que no lo puedo hacer. No, puede ser también sentirse amenazado, sentirse inestable, o a veces siempre que estamos viviendo al límite. Y la verdad que, bueno, tiene que ver también con qué hogar hemos crecido. Si había inseguridad en nuestra casa, a veces puede ser que de repente uno de los padres no estaba, un padre era alcohólico, la madre abandonó el hogar, o se perdió uno de ellos. Entonces, eso puede ser que cuando éramos niños, puede ser que nos haya afectado tanto que no teníamos la seguridad. ¿Por qué? ¿En quién íbamos a confiar? ¿En quién nos iba a ayudar? Entonces eso puede ser que haya también tocado nuestro corazón y nos haya afectado.
Puede también que un fracaso pasado, una pérdida financiera, un divorcio, algo que haya quebrado algo dentro de nosotros, hace que hoy por hoy seamos inseguros. Entonces deberíamos darnos cuenta, ¿no? Que a lo mejor esas situaciones que nos hacen sentir un poco inadecuados, inferiores, inseguros, es importante entenderlo para dárselo a Dios, ¿no? Y decir, Señor, creo que esto es lo que me ha afectado. Creo que esto me ha detenido. Y ahora quiero reconocerlo para que tú me puedes ayudar a avanzar. Puede también que cuando éramos chicos teníamos reglas que eran poco realistas. A lo mejor unas metas inalcanzables desde niños que nos decían que teníamos que hacer ciertas cosas y que nunca las podíamos llegar a cumplir. No sé, hay padres que le dicen a sus hijos que tienen que traerle un 10 o un A más todos los días. Y de pronto un niño que no son expertos en todas las materias, no le va bien en una y parece que ha defraudado a sus padres y parece que ahora se siente inadecuado y todo esto repercute mucho en esto, ¿no? Entonces es importante darnos cuenta que necesitamos ver todo esto desde el punto de vista de Dios, porque Dios es un Padre amoroso que nos ama como somos, con todas nuestras inseguridades y las situaciones que hemos pasado, pero Él nos sostiene de la mano y Él le dice, yo te amo, yo quiero animarte a crecer y avanzar, ¿no? Así que cuidado con las frases que dices yo no sirvo para nada, no soy digno, no puedo hacer nada bien. No sé quién te habrá dicho esa frase, pero la verdad es que desde el punto de vista de Dios eso es antibíblico, porque Dios tiene otras cosas, dice algo diferente de ti. Entonces hay que verlo desde la perspectiva de la palabra de Dios. Por eso este confiar es justamente esta convicción en la palabra. Algunas personas demandan mucho más de lo que Dios exige en la palabra. Algunos le piden a sus hijos que hagan cosas que ni siquiera Dios le ha pedido en la palabra. Entonces, hay que ver que seamos realistas y de acuerdo a la palabra de Dios con lo que estamos sintiendo, con lo que estamos transmitiendo, para entender entonces lo que Dios espera de nosotros. A veces también puede ser una pobre imagen física. Hemos sido siempre delgados o demasiado gorditos, o altos o bajos. Y eso también nos ha afectado porque nos empezamos a comparar con otros. ¿Y qué problema la comparación? Porque ¿quién es perfecto? La verdad es que nadie lo es. Siempre hay situaciones que nos hacen diferentes. Y ahí es donde nosotros podemos darnos cuenta que puede que estemos debilitados, inclusive hasta discapacitados. Pero acá dice que Dios es el que pone la capacidad. Aquí dice en la palabra de Dios que Él nos da la ayuda, la fuerza para avanzar, para seguir adelante, para crecer. Tal vez puede ser que no hemos tenido retroalimentación positiva, es decir, alguien que nos haya animado, alguien que nos diga, vamos que tú puedes, vamos, no te caigas, levántate y sigue adelante, ¿no? Puede que a lo mejor no hemos tenido eso y eso nos ha creado inseguridad. Vamos a la palabra de Dios y recordamos que el Señor nos llena de promesas, nos dice, yo estoy contigo, yo te voy a defender, nadie podrá hacer frente, ¿no? Es que el Señor tiene todas esas promesas maravillosas para nuestra vida que debemos apropiarnos porque nos da seguridad, nos ayuda a avanzar y a crecer. Puede a lo mejor que si nuestra familia ha sido muy numerosa, hayamos sido eclipsados por nuestros hermanos. A eso le pasó a David. David tenía muchos hermanos y claro, todos iban a la guerra, guerrero, fuerte, ¿no? Y David era el último, el menor, que estaba allá con las ovejas, ¿no? Perdido por allá. Entonces hay cierto desprecio de los hermanos a David, hasta que David después conquista, ¿no? Vence al gigante Goliat y empieza a crecer y después los hermanos empiezan a darse cuenta del liderazgo de David. Pero al principio no era así. Pero la confianza que tuvo David en la palabra de Dios y viendo cómo Dios lo capacitaba para vencer animales fuertes, poder inclusive hasta matar el gigante Goliat, justamente ahí estaba esa fuerza, el secreto, creerle a Dios, creer en lo que Dios dice acerca de nosotros. ¿Qué pasa cuando somos inseguros? ¿Cómo se nota eso en nuestra vida? Y se nota porque a veces las relaciones que podamos tener no son muy duraderas, por una cosa o por la otra, se rompen, se quiebran. Puede ser la percepción de sentirnos orgullosos en algunas cosas
o todo lo contrario, que no servimos para nada. Puede haber cualquiera de esas dos. Pero sobre todo siempre hay indecisión. No estamos seguros. Y no sé, déjamelo pensar, ya te diré y no hay respuesta, ¿no? Hay también una actitud temerosa, siempre con miedo, ¿qué pasaría si? Hay un sentimiento a veces latente de ira. Si algo no nos ha gustado, de pronto hay personas que son muy tranquilas y por algo en particular explotan en enojo. ¡Wow! Es importante reconocer esa raíz, saber por qué ha sucedido esto, ¿no? A veces también el recuerdo de haber sido pasado por alto en esas promociones que le dan a todos y a uno no le ha dado, y si uno se siente mal porque no hay reconocimiento, porque no se siente valorado. Entonces esas cosas también justamente son producto de esa inseguridad. El problema es creer que el éxito se basa en la alabanza, la aprobación y la aceptación de los demás. Y muchas personas están buscando eso continuamente. Que me digan que estoy bien, que me digan que hago bien las cosas, que me digan que esto está bueno. Y nos sentimos muy mal y hasta ofendidos si no nos dicen esas cosas, ¿no? Entonces eso pasa muy seguido y hoy por hoy con la inestabilidad que hay, por ejemplo, en los adolescentes. Qué mal se sienten cuando no les dan likes, ¿no? Cuando le dan lo contrario a sus fotografías, comentarios. Y justamente eso, porque están pendientes de lo que digan los demás, la aprobación de los demás. Por eso es importante trabajar en esos corazones. ¿No? El deseo de controlar una conversación también son cosas que pasan por esos sentimientos de inseguridad. Para evitar esto, ¿qué podemos hacer? Bueno, vamos a dar los pasos correctos. ¿Cómo te sientes tú? ¿Cómo te sientes contigo mismo? ¿Eres autocrítico? ¿Te enojas contigo porque no haces las cosas bien? ¿No? ¿Qué es lo que no te gusta de ti? ¿Es acaso la apariencia? Recuerda que cuidado con compararnos con los demás, ¿no? Porque ahí puede sufrir también nuestra estima. No podemos vivir para el mundo, para las pasiones, no podemos vivir para las personas, tenemos que vivir para Dios. Cuidado porque el sistema de este mundo nos presiona todos los días desde ese punto de vista y eso no es lo que Dios quiere para nosotros. Así que tenemos que tener cuidado porque el diablo aprovecha la situación y tira dardos de fuego para aplastar nuestra autoestima. ¿No? Cuando Dios nos ha dicho, eres mi hijo, yo te amo, tengo un plan contigo. Y si yo no puedo creer en eso, el diablo va a aprovechar para detenerme, ¿no? Y a través de justamente la inseguridad hace que yo no pueda crecer. Así que tienes que saber que el diablo no va a detenerse en que tú puedas ser detenido por la inseguridad. Siempre va a estar ahí trabajando, pero hay poder en el Espíritu de Dios. Ahí es donde tenemos que tomar las herramientas que nos da el Espíritu Santo, porque Dios tiene un plan para nuestras vidas. Dios tiene un potencial también que quiere desarrollar en tu vida. Dios quiere bendecirte, ayudarte y guiarte, que seas valiente y esforzado y que hagas la voluntad de Dios en el momento que el Señor lo ha determinado. Así que es profundizar la relación con Él. Profundiza tu relación con el Espíritu Santo. Empieza a estar más ligado. Créele a lo que Él dice, a la palabra de Dios. Recuerda, vamos a la palabra y en Romanos 8:37 nos dice que tú y yo somos más que vencedores por medio de Cristo. Más que vencedores. Eso significa que cualquier obstáculo que pueda estar allí, vamos a tener poder del Espíritu de Dios para poder enfrentarlo y para poder avanzar. Así que a veces puede que estemos inseguros con una decisión difícil, pero no podemos vivir con una inseguridad permanente. No podemos vivir aquí, ¿no? Tenemos que estar aquí, confiando en lo que Dios nos ha dado en su palabra. Ahora, es importante reconocer el problema. Si nosotros somos inseguros, pues se lo tenemos que decir a Dios, darnos cuenta de eso para saber cómo trabajar, cómo poder poner todo este asunto en manos del Señor, ¿no? Así que una vez que reconocemos el problema, vamos entonces a confiar en la palabra de Dios. Vamos a leer la palabra. Te animo que si eres inseguro, leas la palabra de Dios porque ahí están las promesas para ti. Si no lees la Biblia, pues no te vas a acordar ninguna promesa y a la hora de los ataques del diablo no tienes manera de poder contradecirlos, ¿no? Justamente, recuerda que una de las armaduras espirituales es
la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Así que lee la palabra, empieza a tomar tiempo para leer palabra de Dios, para formar tu carácter en Cristo. La verdad libera, recuerda eso. Así que bueno, creer también en las capacidades que Dios te ha puesto y sobre todo en la fidelidad de Dios. Si Dios ha puesto esas capacidades en ti, no puedes decir, no, yo no sirvo para nada. No es cierto, es una mentira del diablo. Dios ha puesto a ti muchas virtudes, talentos que a lo mejor están ocultas, que a lo mejor están enterradas y tú tienes que desarrollar eso para que Dios se mueva, que Dios haga cosas especiales dentro de tu vida. Tienes que confiar en el Señor, aunque las probabilidades están en contra tuya. Tienes que seguir confiando en Él. El Señor ha confiado en ti, así que tú confía en Él, que el Señor hará la obra. Espera el tiempo de Dios. Dios tiene su tiempo para cada cosa. No desesperes, ¿no? Pero cuando tienes que actuar, actúa, avanza. Eso es lo que Dios quiere. Así que bueno, ahí, avanza. Dios ha puesto sueños en ti, sácalos a relucir. Comparte con otros lo que Dios está haciendo contigo, lo que Dios te ha puesto en tu corazón, ¿sí? Pero bueno, obviamente no hagas lo que Dios no quiere que hagas o lo que Dios no te haya pedido hacer. Pero cuando tú tienes una respuesta de Dios, convicción espiritual, de que tienes que avanzar y sabes lo que tienes que hacer, pues adelante, el Señor está contigo. Pon tu atención en Cristo, el Señor te dará la victoria. Así que no permites tampoco que tu mente se programe con pensamientos negativos, que te quieran producir más todavía inseguridad. Hay que programar esas ideas con el Espíritu Santo, con la verdad de Dios. Eso dice Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2. ¿No? Que el Espíritu Santo va a transformar nuestro entendimiento y de esa manera vamos a comprobar la voluntad de Dios. Así que recuerda, tu valor depende de Jesucristo, no depende de este sistema, no te compares con nadie. Tú eres especial porque el Señor te ha hecho así. Así que el Señor estará trabajando contigo. Nadie te va a poder amar más que Jesús. Así que necesitas profundizar esa relación con el Señor. No prestes atención a comentarios, a chismes, a murmuraciones que pueden ser que hablen de ti o no. Déjalo pasar, no te enfoques en eso porque vas a perder tiempo, porque los chismes siempre van a estar así. Así que mejor enfócate en lo que Dios dice de ti y eso te va a ayudar a seguir adelante. Deja de mirar tu vida desde la perspectiva del mundo. Tienes que ver tu vida desde la perspectiva de Dios. ¿Qué dice Dios de ti? ¿Cuál es el plan del Señor? Tienes que descubrir la bondad de Dios. Dios es bueno. Dios no está para castigarnos todo el tiempo, como algunos tienen eso en su mente. Dios es bueno, Dios tiene bondad, Dios quiere ayudarnos. Así que si estamos confiando en Él, el Señor nos va a encaminar. Ahora, si somos rebeldes, entonces sí, Dios nos va a disciplinar. Pero si nosotros somos obedientes y vamos a buscar del Señor cada día, Dios va a tener todos los recursos para darnos para que podamos avanzar. Así que apártate de cualquier sentimiento de inseguridad. Cuando viene eso sobre ti, entiéndele como un ataque del diablo. Decir, no, yo voy a confiar en el Señor. Yo sé que el Señor está conmigo, Dios me va a capacitar, pondrá palabra, dirección y Él hará la obra. Así que concéntrate en aquellas cosas buenas, positivas, espirituales que Dios ha puesto en ti. Y verás cómo el Señor te va a recordar su promesa, su palabra será efectiva en ti. Mira lo que Dios ya ha hecho por ti y lo que ha hecho en ti, porque Dios ya ha comenzado la obra contigo. Y eso es una motivación extra, ¿no? Para decir, vamos, que el Señor está trabajando con nosotros, seguirá haciendo la obra. Así que enfócate siempre en el Señor. Mira, no le eches la culpa a otro, ya es tiempo de dejar eso en el pasado y enfócate ahora en la vida que tienes en este momento. ¿Qué es lo que Dios quiere para ti? ¿De qué manera vas a avanzar? Así que eso, ahora, tu vida, tus decisiones, Dios tiene algo especial para ti. Por último, fíjate, vamos a leer este pasaje para afirmar todo lo que estamos diciendo en este momento, porque es muy especial para esto. Nuestras inseguridades se tienen que ir cuando vamos a la palabra de Dios. Romanos 8, 33 al 39 dice esto. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? A ti y a mí. ¿Quién los va a acusar? Dice, Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? ¿Alguien te puede condenar? No, dice, Cristo es el que murió. Más aún es que también resucitó y que además está a la diestra de Dios y que intercede por nosotros. Tienes a Cristo
todo el tiempo intercediendo por ti, ayudándote en cada situación. Dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién? Nadie. ¿Tribulación? ¿Angustia? ¿Persecución? ¿Hambre? ¿Desnudez? ¿Peligro? ¿Espada? Dice el versículo 37, antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Fíjese qué palabra tremenda, ¿no? Nos está recordando quiénes somos, cuál es nuestra identidad, cómo el Señor nos ha plantado firme en Él, ¿no? Y somos más que vencedores. No dice que vamos a llegar a ser, no, ya somos más que vencedores. Debemos creer a la palabra de Dios y decir, bueno, soy hijo de Dios. El Señor me capacita, así que voy adelante porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Me voy a enfocar entonces que mis decisiones estén basadas en esta confianza en el Señor, en su palabra, en la relación que tengo con el Espíritu Santo, porque tengo el deseo de crecer. Así que un obstáculo que ya podemos superar, las inseguridades y las dudas, con la palabra de Dios, con la relación con el Espíritu Santo, con esas convicciones que produce en nosotros, verás que hay una vida, como dice aquí, una vida trascendente por el poder del Espíritu Santo de Dios. Oramos. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque tú nos recuerdas que eres nuestro Dios. Dios todopoderoso, Dios todosuficiente, que nos extiendes la mano permanentemente para levantarnos, para animarnos, para ayudarnos. Tú estás con nosotros y tú nos das la seguridad por tu palabra de que somos más que vencedores. Tú nos das seguridad en que nosotros podemos avanzar, que vamos a crecer y que contigo, Señor, la madurez se va a evidenciar en nuestra conducta. Espíritu Santo sigue trabajando en nosotros, formándonos como el carácter de Cristo, que podamos ser cada día más parecidos a Él. Ponemos esto en tus manos, Señor, confiamos en ti en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor te bendiga grandemente y sigue avanzando, superando cada uno de esos obstáculos. Dios te bendiga.